Con los Pandora Papers ha saltado la liebre criminalizadora. Al descubierto los negocios opacos de 600 españoles y 35 líderes internacionales. Una investigación global pilotada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que analiza los archivos secretos de los 14 despachos de abogados saca a la luz sociedades opacas de políticos, millonarios y artistas de más de 90 países. ¿Pero realmente toda esta gente ha hecho algo malo? Veámoslo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, liderado en España por El País y La Sexta, ha tenido acceso a casi 12 millones de archivos procedentes de 14 despachos de abogados internacionales especializados en la creación de empresas offshore. Precisamente esos documentos contienen información muy precisa sobre la constitución de 27.000 sociedades en jurisdicciones extranjeras en favor de 30.000 beneficiarios. Y la cuestión, claro, es que parecería que estas personas que han constituido empresas en jurisdicciones extranjeras, precisamente por haberlo hecho, estén haciendo algo malo, estén haciendo algo delictivo, estén haciendo algo inmoral. En su momento, cuando se desvelaron los Panama Papers, ya tuvimos ocasión de asistir a este tipo de juicios populares que condenaban a cualquier persona que apareciera en estos papeles por haber constituido una sociedad offshore. Y como previsiblemente vamos a asistir a la misma caza de brujas ahora que se han desvelado los Pandora Papers, conviene separar el grano de la paja. En primer lugar, constituir una sociedad, una empresa en una jurisdicción extranjera es algo perfectamente lícito y perfectamente legal, aun cuando esa sociedad que tiene su sede en una jurisdicción extranjera no efectúe ninguna de sus actividades en esa jurisdicción extranjera. De la misma manera que una persona puede residir en un país y tener su centro de actividades económico en otro país a remoto, una persona jurídica también puede tener su sede en una determinada jurisdicción y desplegar la totalidad de sus actividades fuera de esa jurisdicción. ¿Por qué alguien querría constituir una empresa en una jurisdicción en la que no desarrolla ninguna de sus actividades centrales? Pues porque si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa multinacional que tiene sus actividades dispersas por muchísimos países del planeta y por tanto de una empresa a la que no se le puede imputar su centro de actividades en ningún lugar geográfico específico, una forma de coordinar tus actividades dispersas por todo el planeta es ubicar tu sede en alguna jurisdicción donde no estés operando, si es que esa jurisdicción te proporciona especiales ventajas regulatorias para coordinar todos tus negocios dispersos por muchos lugares muy distintos del planeta, con legislaciones muy distintas y muy heterogéneas entre sí, para coordinarlas al menor coste operativo y jurídico posible desde una determinada jurisdicción offshore. Ahora bien, si estamos hablando de una persona física que constituye una sociedad jurídica que no tiene un carácter de multinacional, ¿por qué una persona física podría querer constituir una sociedad en una jurisdicción offshore? Bueno, en parte puede ser también por motivos similares a los anteriores. Si una persona recibe ingresos de derechos de imagen, de derechos de autor, de muchas jurisdicciones distintas del planeta, puede tener sentido centralizar esos ingresos y la gestión de toda esa actividad comercial desde una sede central ubicada en una sociedad offshore. De la misma manera que tiene sentido hacerlo para el caso de una multinacional que opera en países muy distintos, pues una persona física, como el caso de cantantes o futbolistas, pueden disfrutar de ingresos procedentes de muchos países distintos y pueden querer gestionarlos y cobrarlos centralizadamente en una determinada jurisdicción offshore. Pero puede haber más motivos para crear una sociedad offshore. Imaginemos una persona que no tiene ingresos dispersos en muchas jurisdicciones del planeta y que por tanto no es que cree una sociedad offshore para gestionar centralizadamente todos esos ingresos. Imaginemos una persona que tiene un determinado patrimonio financiero y le traspasa ese patrimonio financiero a una sociedad que se ha constituido en una jurisdicción offshore. ¿Cuál puede ser el motivo para hacer esto? Puede haber varios. Uno puede ser la mayor privacidad que confieren muchas de estas jurisdicciones offshore. En nuestros países es bien conocido que, por ejemplo, el secreto bancario no se respeta en absoluto.
El gobierno, o más en general la administración del Estado, puede pedirle a un banco información sobre cualquier cliente y los bancos se la otorgan enseguida, sin rechistar, sin ningún tipo de procedimiento judicial garantista. Esto, para muchas personas, puede resultar intolerable y, por tanto, pueden buscar refugio en otras jurisdicciones que sí son mucho más garantistas a este respecto, es decir, donde los gobiernos extranjeros no pueden meter sus manazas para obtener información en contra del consentimiento del titular de esos bienes o sin pasar por el preceptivo procedimiento judicial garantista. Y a este respecto muchos dirán, si te vas a esas jurisdicciones es que tienes algo que ocultar. Bueno, a lo mejor lo que quieres ocultar es tu simple privacidad. De la misma manera que, entiendo, nos parecería intolerable que los funcionarios pudiesen fisgonear en nuestros correos electrónicos o que pudiesen entrar sin orden judicial en nuestros domicilios cuando les apeteciera, de la misma manera que creo que todos entenderíamos que esto es intolerable, aunque no tengamos nada delictivo que ocultar. Simplemente porque usted no tiene por qué meter las narices arbitrariamente donde no le llaman, de la misma manera muchas personas pueden querer proteger su propiedad del fisgoneo arbitrario de los gobiernos o de los funcionarios de turno. Y a lo mejor muchas personas que viven en estados de derecho más o menos garantistas siguen sin entender por qué tanto interés en ocultar algo que no tiene por qué ser delictivo. Pero no olvidemos que en la mayor parte del planeta las jurisdicciones estatales existentes no son estados de derecho ejemplares, son estados con un potencial autoritario muy grande y por tanto incluso aquellas personas que pueden ser consideradas opositoras políticas a las que un determinado gobernante quiera hundir para perpetuarse en el poder, pues esas personas evidentemente tienen mucho interés en proteger su patrimonio de las garras arbitrarias del Estado y de las campañas de descrédito que pueda acometer, que pueda ejecutar un determinado gobierno haciendo uso de las potestades del Estado. Por ejemplo, en los Pandora Papers aparece el actual presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Entiendo perfectamente que Guillermo Lasso, siendo un opositor del Ecuador correísta, es decir, de un Estado que estuvo a un paso de convertirse en una república bananera bolivariana como Venezuela, es perfectamente comprensible que un opositor político, un empresario que es opositor político dentro de ese Estado caudillista tan hostil, busque refugio patrimonial en jurisdicciones offshore, es decir, en jurisdicciones que queden al margen de ese caudillo al que pretende expulsar del poder y que precisamente porque quiere expulsarlo del poder, ese caudillo estará dispuesto a utilizar todo el poder que le otorga el Estado para aplastar a los opositores por todos los medios que tenga a su alcance. Y asimismo, y por motivos en el fondo similares, cualquier persona que viva en estados de derecho ejemplares puede tener miedo de que esos estados de derecho en el futuro dejen de ser ejemplares, porque no hay ninguna garantía de que las libertades van a ser siempre respetadas por el Estado. Y por tanto, en prevención de la degeneración institucional que pueda atravesar un país, una persona puede constituir una sociedad offshore fuera de la sociedad en la que reside y, por tanto, fuera del control que pueden llegar a ejercer los políticos que gobiernan en la sociedad en la que él reside. Pero claro, también es posible que uno quiera crear una sociedad offshore porque sí tiene algo que ocultar. La cuestión, desde un punto de vista moral, debería ser ¿qué es ese algo que tiene que ocultar? Y al respecto caben dos posibilidades. Por un lado, que quiera ocultar riqueza obtenida lícitamente, es decir, riqueza que en su origen no tenía ninguna tacha, ninguna mácula, que fue obtenida por medios absolutamente pacíficos y legales y que la deposita en una sociedad offshore fuera del conocimiento de las autoridades extranjeras para, por ejemplo, que esa riqueza no sea fiscalizada, no sea gravada por los impuestos que le correspondería pagar en la jurisdicción de origen. Cuidado, con esto no estoy diciendo que todas las sociedades offshore que se hayan constituido en jurisdicciones calificadas normalmente como paraísos fiscales, en realidad la traducción correcta es refugios fiscales, no estoy diciendo que todas esas sociedades estén evadiendo impuestos, ni mucho menos. Las sociedades pueden estar radicadas allí y pagar los impuestos que les corresponden en cada una de las jurisdicciones donde se hayan generado las distintas fuentes de renta. Por ejemplo, una multinacional puede tener su sede en una jurisdicción offshore, pero pagar impuesto de sociedades en cada uno de los países donde ha generado su actividad y, por tanto, repatriar esos beneficios que ya han pagado impuestos a la sociedad offshore de manera absolutamente legal.
Repito, no estoy diciendo que tener una sociedad offshore en un paraíso fiscal implique evadir impuestos, aunque por supuesto se puede constituir una sociedad offshore en un paraíso fiscal para evadir impuestos sobre una riqueza que en su origen era lícita, pero que para muchos se vuelve ilícita o parcialmente ilícita si deja de pagar los impuestos que el Estado en su jurisdicción respectiva dice que le corresponderían pagar. Y luego, por supuesto, en las sociedades offshore también se puede ocultar riqueza que tiene un origen ilícito, riqueza que procede de la extorsión, del robo o de la corrupción política y que por tanto de alguna manera hay que blanquear, hay que lavar, ocultándola en jurisdicciones offshore y luego reinyectándola por diversos mecanismos en la economía formal. En los Pandora Papers, de hecho, aparecen figuras políticas que quizá hayan obtenido la riqueza que luego canalizan a través de una sociedad offshore de manera ilícita, por ejemplo, a través de la corrupción. No tiene por qué ser así, claro, pueden ser casos de opositores políticos que luego llegan al poder y que constituyeron en su momento la sociedad offshore para protegerse de los ataques de los caudillos políticos de turno que querían aplastarlos por todos los medios. Pero claro, también cabe la posibilidad, y eso es lo que hay que investigar, que la riqueza que posee un político tenga un origen ilícito. Y si en los Pandora Papers aparecen algunos políticos, algunos amigos de políticos, algunos familiares de políticos, es que en los Panama Papers estaba repletísimo de políticos. El listado era inmenso. Por ejemplo, el presidente ucraniano, el rey de Arabia Saudí, el presidente argentino, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el expresidente de Islandia, el expresidente de Sudán, el exprimer ministro de Georgia, de Irak, de Jordania, de Moldavia, de Qatar y de Ucrania, el ministro de Industria de Argelia, el ministro de Petróleo de Angola, el alcalde de Lanús en Argentina, el presidente del Tribunal de Apelaciones de Botswana, el presidente del Congreso de los Diputados de Brasil, un expresidente del Tribunal Supremo de Brasil, el ministro de Justicia de Camboya, el ministro de I+D de la República del Congo, el gobernador del Banco Central de Ecuador, un exministro de Hacienda francés, el ministro de Finanzas islandés, el ministro de Sanidad de Malta, un exministro de Economía de Palestina, el director del Centro de Inteligencia de Perú, un antiguo alcalde de Varsovia, el ministro del Interior de Arabia Saudí, un exjefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela, el exdirector de la empresa pública PDVSA en Venezuela, un ex embajador de Estados Unidos en Zambia, diputados brasileños, congoleños, húngaros o ingleses. Y también había amigos y familiares de políticos, un asesor político de los Kirchner, el contratista más cercano a Peña Nieto, la familia del presidente de Azerbaiyán, un cuñado del presidente chino, una hija del ex premier chino, una hija de Mubarak, un hijo del expresidente de Ghana, la viuda de un expresidente de Guinea, un hijo de un vicepresidente de Honduras, un nieto del presidente de Kazajistán, un hijo del primer ministro de Malasia, el secretario personal de Mohamed VI, varios nietos del primer ministro de Pakistán, un amigo personal de Putin, un sobrino del presidente de Sudáfrica, un hijo de un expresidente de Corea del Sur, una hermana del rey emérito de España, la esposa de Arias Cañete, el padre de David Cameron o el hijo de Kofi Annan. La gran cuestión que debería ser el principal objeto de investigación periodística cuando se tiene acceso a los Panama Papers o a los Pandora Papers es dilucidar cuánta de toda esta riqueza que sorprendentemente está en manos de tantos políticos, de tantos familiares, de tantos amigos de políticos, es riqueza que procede del expolio de los ciudadanos. Pero por desgracia los titulares suelen tener un componente mucho más amarillista. Esta persona tiene una sociedad offshore, algo malo habrá hecho, o esta persona ha intentado minimizar la carga de impuestos que estaba soportando. ¡Qué malvado es! Está privando al Estado de recursos esenciales para financiar la sanidad, la educación o las pensiones, cuando a lo mejor solo estaba intentando evitar que su riqueza terminara en el bolsillo de algunos políticos caraduras corruptos, como muchos de los que hemos mencionado antes, y que posteriormente ocultan esa riqueza expoliada a sus ciudadanos en otras sociedades offshore. Sea como fuere, y a la luz de lo que acabamos de exponer, creo que deberíamos evitar mezclarlo todo, creo que deberíamos evitar demonizar, condenar indistintamente a todos los que aparecen en estos Pandora Papers, porque hay personas que no han hecho nada absolutamente inmoral ni siquiera ilegal y otros que sí pueden haberlo hecho. De ahí que sea conveniente distinguir como poco 3 categorías de sociedades offshore que figuran en estos Pandora Papers o en los anteriores Panama Papers en función del grado de ataque a los derechos individuales de otras personas. Por un lado, tendríamos a aquellas personas que han obtenido toda su riqueza de manera lícita, que han constituido la sociedad offshore por medios absolutamente legales, que incluso han cumplido sus obligaciones fiscales en aquellas jurisdicciones en las que han devengado esas obligaciones fiscales,
y que tienen una sociedad offshore donde centralizan la gestión de todo esto. Ahí no debería haber absolutamente ningún tipo de reproche contra estas personas. Sería tan absurdo reprocharles que tengan una sociedad offshore en una de estas jurisdicciones como le podríamos reprochar a una persona que sea de origen español y que viva en París. No se está atacando el derecho individual de nadie, ni siquiera se está cometiendo ninguna ilegalidad. Un segundo tipo de sociedades offshore serían aquellas cuyo titular ha obtenido toda su riqueza de manera lícita, pero que ha creado una sociedad offshore para ocultar esa riqueza frente a su fisco. Es decir, que ha creado una sociedad offshore para evadir, que no eludir, para evadir el pago de impuestos, para evitar que el Estado parasite su riqueza. Es decir, ha cometido algo ilegal según la jurisdicción del Estado que ha aprobado esas normas, pero bueno, si ha cometido algo inmoral o no dependerá de la perspectiva ética de cada uno. Muchos libertarios considerarán que el hecho de que alguien defienda su propiedad por medios pacíficos, es decir, simplemente ocultando esa propiedad del parásito que se la quiere arrebatar, no constituye ninguna inmoralidad. Habrá otros, libertarios o no, que a lo mejor consideran que sí, que es inmoral no pagar impuestos porque una persona se puede estar beneficiando de los servicios que le proporciona al Estado, en muchos casos servicios que él no ha pedido ni ha reclamado, pero en cualquier caso se puede estar beneficiando de los servicios del Estado y por tanto no pagar impuestos es aprovecharse de los demás. O simplemente los habrá que consideren que si un político le dice a alguien que tiene que pagar impuestos, el otro no puede decir más que sí buena y pagarlos, y por consiguiente tratar de evadirse de esa obligación constituye una afrenta frente al mandato superior de los políticos de disponer de su vida, de su libertad y de su propiedad. En todo caso, este segundo tipo de sociedades offshore está en una zona más gris. Han cometido algo incuestionablemente ilegal, pero no queda claro que hayan cometido algo inmoral. De hecho, para muchos no han cometido absolutamente nada inmoral y lo que es inmoral es la legislación que les impone una serie de obligaciones que no deberían existir. Pero bueno, ahí puede haber distintas perspectivas morales y por tanto el debate está más abierto. Pero en tercer lugar tenemos otro tipo de sociedad offshore donde no debería haber ningún tipo de debate, que es aquella sociedad offshore que se ha constituido para ocultar riqueza obtenida ilícitamente, por ejemplo, a través del robo o del expolio. En ese caso es incuestionable que se ha cometido algo normalmente ilegal, aunque podría ser que a lo mejor también fuera legal en la jurisdicción del país de origen, pero desde luego sí se ha cometido algo totalmente inmoral, porque parasitar, robar, atracar a otros es inmoral. En definitiva, no habría que mezclar a los titulares del primer tipo de sociedad offshore, ni probablemente a los titulares del segundo tipo de sociedad offshore con los del tercero. No habría que mezclar lo blanco, ni siquiera lo gris, tirando a blanquecino, con lo negro absoluto. Pero en la prensa verán que todo aparece mezclado, que todos son más o menos lo mismo, que todos tienen un mismo estatus moral, que lo mismo da haber constituido una sociedad offshore por medios absolutamente legales y habiendo pagado todos los impuestos en las jurisdicciones de origen, que haber constituido una sociedad offshore para ocultar la riqueza que has robado a tus ciudadanos. ¿Y por qué se mezcla todo? Pues porque, por desgracia, el objetivo último... ¿Y por qué se mezcla todo? Pues porque, por desgracia, el objetivo último de muchas de estas investigaciones periodísticas no es dilucidar quién ha robado a quién, sino es más bien desacreditar un tipo de instrumento jurídico perfectamente lícito, como es una sociedad offshore, para que no haya nadie, salvo los políticos que estén al frente del Estado, que pueda escapar del control del Estado. Lo que se busca es instalar en el imaginario colectivo que si alguien tiene una sociedad offshore, algo malo ha de estar haciendo, algo ha de estar oliendo a podrido en Dinamarca. Pero en ocasiones lo que huele a podrido son las motivaciones últimas de algunos periodistas que se muestran duros con las personas honestas y pacíficas y tremendamente serviles con los políticos autoritarios y corruptos.